8:07. Buenos días, doña Consuelo. Adelante. Muchas gracias, don Julio. Buenos días a todo el equipo, nuestros compañeros y compañeras, y a todo el equipo también técnico que tenemos. Hay que subirle el sueldo a todos. Sí, sí, doña Consuelo, repita. Ya me están llamando. Doña Monse está quemando el teléfono. Perdón, Monse. Me parece verle la cara a don Antonio. Usted está fuera del aire. Empiece de nuevo. Borren. Eso fue fuera del aire. Ay. Mira los muertos de risa toditos. Bueno, señores, vamos, miren. La reunión, por supuesto, que es algo trascendental, histórico, la visita del presidente ucraniano Zelensky a Washington. Ya esto ha sido, ya él parece que salió, era una visita muy corta, indudablemente, parece que ya vuelve a casa, si no se ha ido, vuelve a casa. Pero miren ese titular que yo le estoy poniendo ahí. Ese titular, después que reciben a Zelensky como un héroe, ahí están las fotos entregando en la bandera de Ucrania que está firmada por los ucranianos, por los militares ucranianos que están combatiendo, etcétera, etcétera. Todo esto se paró aquel Congreso a aplaudirlo desde que llegó la Pelosi feliz, la vicepresidenta feliz, todos. Bueno, el Congreso vuelve a poner el titular, hazme el favor, Jovita, si tú eres tan amable. Dice que vuelve a casa, Zelensky vuelve a casa a una situación terrible. Es el país, usted dice el New York Times. Perdón, sí. Mire, ese es otro de los titulares. No, yo vi el mismo que tú me pusiste, por favor, y excúsame, de que la guerra Rusia-Ucrania, Zelensky se dirige a casa. Ahí está. Con una situación terrible después de la bienvenida de héroes que le dieron en Washington. ¿Por qué? Porque eso es el New York Times. Después que hace todo el resumen de todos los aplausos cuando los recibe Biden en la Casa Blanca, etcétera, saca esta información de última hora, debajo de las principales, donde dice que los senadores abandonaron el Capitolio el miércoles por la noche sin realizar una votación sobre un amplio paquete de financiamiento del gobierno que incluye la ayuda a Ucrania junto con una serie de otras iniciativas. No se reunieron los senadores para aprobarle el paquete de ayuda económica a Zelensky. Biden ya sí habían aprobado la cuestión de los Patriots, de los misiles y otras cuestiones. Hasta va a participar la USAID con comida para Ucrania. Algo que, imagínense. O sea, estos paquetes de ayuda de esa naturaleza fueron aprobadas, pero la ayuda económica, los senadores no se reunieron. Pero no solamente es porque tienen el problema migratorio, dice también, que quieren hacer una serie de cambios los republicanos con la frontera sur, que hay una verdadera crisis con el título 42. Porque si desaparece el título 42, se está reuniendo más y más, están llegando migrantes de todas partes de América, incluyendo República Dominicana, para poder entrar a los Estados Unidos. El título 42 fue una disposición de Donald Trump que decía que podían deportar a cualquier persona ilegal si se comprobaba que estaba enferma de COVID. Y con ese argumento se cerraron las fronteras. Pues ahora, como vence el título 42, el Tribunal Superior, la Suprema Corte ha dicho que da un plazo, porque se lo pidieron los mismos demócratas, para poder prepararse, que si desaparece el título 42 va a llegar, como está llegando, muchas más y más y más personas para entrar a los Estados Unidos. Entonces, esto ha creado una tremenda situación, que están hablando hasta de que la situación migratoria está boicoteando la situación de Ucrania. El caso viene a ser que Zelensky por lo menos vuelve para Ucrania, lo más probable que salga hoy mismo, sin la aprobación del Senado, a un nivel
hay disidencias también en el Senado, como el de la senadora republicana Marjorie Taylor Greene, que dijo, bueno, lo que pasa es que yo no apoyo ninguna de estas políticas que se están haciendo con Ucrania, estas ayudas, porque lo que esto ha dado por resultado que ya Ucrania es el Estado 51 de la Unión. Lo que viene a hacer es todo lo que estamos gastando en Ucrania, oigan como dicen ellos, y hay otros senadores que están diciendo, no podemos darle un cheque sin fondo a Biden para lo de Ucrania, senadores republicanos principalmente. Y esta señora, la Marjorie Taylor Greene, dice que Ucrania se ha convertido en el Estado 51 de la Unión Norteamericana. Son 50 estados, Ucrania el 51. Y otros de los senadores, y ella también dijo, Biden tiene que explicar toda esta ayuda por encima de los Estados Unidos y de las necesidades del pueblo norteamericano. Y esto no puede seguir así. Hay un análisis interesantísimo también de la BBC, en donde dice que la reunión en la Casa Blanca y la visita del señor Zelensky tenía como motivo también fundamental, dice la BBC. Tanto Zelensky como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tenían algo que demostrar durante su reunión en la Casa Blanca. Como estaban sentados, después estaban de pie, después se sentaron. El presidente ucraniano busca mostrar a su pueblo que Estados Unidos sigue siendo su aliado más cercano. Antes de la invasión, la propaganda rusa proliferaba en Ucrania intentando socavar la fe del público en la durabilidad del apoyo estadounidense. El mensaje era simple. A Estados Unidos realmente no le importaba Ucrania. Usaría a Ucrania como peón en un juego geopolítico más amplio. Los estadounidenses eventualmente abandonarían a Ucrania, como lo hicieron sus aliados en Afganistán el verano pasado. Eso decían la propaganda rusa. 10 meses y aproximadamente 65 mil millones de dólares en ayuda estadounidense más tarde, Zelensky busca demostrar a sus compatriotas ucranianos la amplitud del apoyo estadounidense, al hacer que los líderes estadounidenses desplegaran la forma roja para recibirlo. Quería enfatizar que Ucrania tiene amigos confiables en Washington. También puede estar tratando de asegurarles, dice este articulista de la BBC, que continúa abogando enérgicamente por más dinero, más armas efectivas, más libertad de acción en la búsqueda de ganancias militares antes de cualquier acuerdo negociado. Y el presidente de los Estados Unidos lo que trataba de demostrar con esta visita, dice el artículo, por su parte también estaba enviando un mensaje a 3 audiencias diferentes, a los aliados de Estados Unidos que pueden estar vacilando frente a un largo y duro invierno de altos precios de la energía y dolor económico por la cuestión de la inflación. Al presidente ruso, Vladimir Putin, quien después de 10 meses de lucha tiene poco que mostrar por sus esfuerzos. Y al pueblo estadounidense que continúa apoyando la ayuda estadounidense en grandes cantidades, pero no por los abrumadores márgenes de principio de este año. Se han ido más de 65 mil millones. Una vez se cerraron las puertas de la oficina Oval y se hizo salir a la prensa, es posible que las sonrisas y las conversaciones amistosas se hayan dejado de lado por una conversación más directa. Pero cuando las cámaras están rodando y el mundo está mirando, Biden y Zelensky tenían un objetivo común: proyectar la fuerza y la unidad de los lazos entre Estados Unidos y Ucrania. Ese es un análisis de un articulista de la BBC que usted lo puede encontrar. No solamente eso, sino que en su discurso Zelensky dijo, no es por Ucrania, es por el mundo libre, es por la democracia. O sea que su lucha no es solamente Ucrania, sino para que Estados Unidos, dijo en su discurso, vuelva a ser esa primera potencia mundial. Eso dijo Zelensky, que esa es la lucha que él la está librando, pero que es para volver a colocar a Estados Unidos como la primera potencia mundial, como
Iba a decir una cosa, pero no la voy a decir. Otra, señores, hay muchos análisis sobre todas estas cosas. Putin, mientras tanto, se reunió, para ver la otra cara de la moneda, se reunió con los funcionarios, de altos funcionarios militares. Y dice Putin, esto es una tragedia para los dos pueblos. Le dijo en esa reunión. También en esta semana, o sea, la reunión de Putin puede haber sido el martes o ayer mismo miércoles, pero creo que fue el martes. Durante un discurso televisado con altos funcionarios militares, el presidente ruso dijo que seguía viendo a Ucrania como una nación fraternal y que están compartiendo Rusia y Ucrania una tragedia. En febrero el presidente envió 200.000 soldados a Ucrania, lo que desató una guerra que ha provocado miles de muertos. Afirmó que el conflicto fue el resultado de la política de terceros países, refiriéndose por supuesto a los Estados Unidos y a Europa. La teoría que implica que la expansión occidental es la causa, acercar la OTAN a la frontera rusa, o meter a Ucrania para acercar la OTAN a la frontera rusa, ha sido repetidamente descartada fuera de Rusia, que eso no es verdad. Durante su discurso con estos militares, altos funcionarios, el presidente Putin afirmó que Occidente había lavado el cerebro a las repúblicas postsoviéticas, comenzando con Ucrania, y habló sobre cómo ellos trataron los rusos de tener la buena vecindad y que esto no ha funcionado. Las tensiones entre el Kremlin y Occidente aumentaron tras el derrocamiento del presidente ucraniano pro-Kremlin, Víctor Yanukovych, en el 2014. Entonces, Putin lo que dice que es una tragedia tanto para el pueblo de Ucrania como para el propio pueblo ruso. Y se basan también en algo que salió en días atrás, que no sé si ustedes los habrán podido recoger, y este te voy a pedir, Jovita. Merkel reconoce que acuerdos de Minsk sirvieron para que Ucrania ganara tiempo frente a Rusia. Estas son de las informaciones que la prensa occidental no la socializa mucho. Mírenla ahí. Merkel dijo en una entrevista que le hicieron en días atrás que los acuerdos de Minsk del 2014 y el 2015 entre la paz de Ucrania con estas zonas que son rusas porque eran desde la época soviética, ucranianos rusos, rusos ucranianos, que son el Donbass, se había decidido con los acuerdos de Minsk del 2014-2015 que nunca iba a estar Ucrania en la OTAN porque eso estaba en la frontera ya con Rusia. Y la Merkel, al decir esto, pónmelo otra vez, Jovita, si tú eres tan amable, reconoce que esos acuerdos del Minsk del 2014-2015 no fueron hechos de verdad, a pesar de que lo firmó la ONU, lo firmó Francia, lo firmó Alemania, lo firmaron Rusia y lo firmó Ucrania. ¿Vieron que no? La Merkel dijo no, esos acuerdos eran para decirle a Rusia que estábamos de que se suspendiera la guerra, pero en el fondo lo que había era que Ucrania cogiera fuerza. Y esto no lo ha distribuido, como no lo hace la prensa libre de Occidente. Parece ser que no le conviene. Finalmente, con respecto a todo esto, Putin hizo también un discurso sobre la fortaleza militar de Rusia y que si no va a convertir a su nación en algo realmente, en una política económica militarista, pero que Rusia está preparada para cualquier eventualidad que se presente. Y Kissinger, como decía Julio, también dio una entrevista, hizo un comentario, perdón, no dio una entrevista, hablando de que lo que había que buscar era la paz, porque indudablemente parece ser que las cosas se pueden complicar y hasta hablan de la Tercera Guerra Mundial. En el periódico, señores, el señor Pedro Castillo está pidiendo desde la cárcel que vayan los derechos humanos a ver sus condiciones como preso, el expresidente Pedro Castillo. Su familia ya está en México, pero con una situación muy difícil
porque están hasta rompiendo relaciones Perú y México. La política de México de toda la vida, la política mexicana de recibir personas perseguidas es una de las condiciones fundamentales. México siempre recibe los exiliados de Trujillo, dominicanos, Pericles Franco, etcétera, etcétera, todo ese paquete, los cubanos, todo el mundo que quiere un asilo. México, en caso político, México tiene en su constitución recibirlos. Entonces la familia de Pedro Castillo está allá, pero Pedro Castillo está pidiendo que vayan los derechos humanos a ver cómo él está, las condiciones en que él está en la cárcel. En cuanto a Haití, dice el primer ministro Ariel Henry que está haciendo un nuevo acuerdo político, dice el novelista hoy, ojalá, entre las organizaciones para una convocatoria electoral. De todas maneras, en el Consejo de Seguridad, nuestro canciller volvió a plantear la situación, o sea, la posición del gobierno dominicano con respecto a esa misión especial militar que debe llegar a Haití, pero no es solamente militar, sino económica, etcétera. Pero es que ningún país en el Consejo de Seguridad dijeron, sí, muy bien, pero ¿quién la va a encabezar? ¿Quién la va a dirigir? Nadie quiere. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Haití, dice Lenovelis, mantiene llamado a ayuda militar internacional para acompañar a la policía. No hay forma de que eso se pueda resolver, y hace un editorial Lenovelist que dice, la elección de la inacción. La población haitiana sigue cruzando el desierto. Las actividades parecen funcionar, pero en realidad todo va a peor. Este es el editorial del periódico Le Noveliste. La persistencia de la crisis del combustible, la constante depreciación del good y el silencio de las autoridades son prueba de ello. ¿Que Ariel Henry está haciendo algo por Haití? Lo pone en duda Le Noveliste. Gracias, Julio. Bueno, señores, parece que...